¿Alguna vez has sentido que tus propios pensamientos podrían estar obrando en tu contra? Si crees que controlas tu mente, puede que estés ignorando la mayor trampa jamás tendida al espíritu humano. En este exacto instante, algo antiguo e invisible se asemeja a un espectro, acecha cada pliegue de tu conciencia ordinaria. Si no lo ves, ya has caído bajo su hechizo. No cierres los ojos aún. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría fracturar el espejo de tu realidad para siempre. Imagina por un instante la superficie quieta de un lago nocturno. A simple vista, su calma es absoluta, un reflejo perfecto de la luna cautiva. Pero arroja una sola piedra y verás. El agua vibra, la luz se dispersa. Surgen ondas concéntricas que expanden un misterio súbito. Así funciona la mente, una aparente serenidad, un espejismo de control, hasta que una semilla foránea altera su esencia. Y si te dijera que cada pensamiento fugaz que atraviesa tu mente en realidad ha sido sembrado desde dimensiones que no puedes ver. Los sabios de antaño no hablaban en vano cuando advertían: la mente es una cuerda tendida entre el hombre y lo invisible, sutil, frágil, expuesta al sonido de 1000 ecos que no pertenecen a este mundo. Los papiros perdidos de Egipto, ocultos tras sellos de fuego y sal, susurran relatos de inteligencias que habitan los recovecos del tiempo. Thoth, el arquitecto de las palabras y los destinos, esculpió fórmulas cuya vibración aún impregna los símbolos de nuestras lenguas y las líneas furtivas de nuestros sueños. Se dice que quien repite, sin saberlo, una sílaba vibrada por los dioses, convoca fuerzas ante las que la lógica moderna palidece. Buscas pruebas. Piensa en ese instante en que una voz muda en tu interior susurra un deseo. Y la realidad, obediente o cruel, te sorprende materializándolo en carne. ¿Fue casualidad o fue la resonancia primigenia del verbo en acción? Pocos se preguntan cuántos sueños son realmente suyos. Cuántos terrores han sido insertados en sus almas como semillas negras, arrastrando raíces por los abismos no visitados del subconsciente. El hermetismo enseña, con voz sigilosa pero inexorable, que hay un arte perdido en manipular los límites entre lo visible y lo invisible, como el alquimista encierra enigmas en su crisol. Toda mente humana es a la vez recipiente y reactivo, capaz de fabricar venenos mentales o elixires de divinidad dependiendo de qué manos invisibles estén girando el fuego bajo el caldero. Ahora, permíteme detenerte aquí. Lo que la mayoría jamás comprende y por ello permanece encadenado, es que la prisión más eficaz jamás concebida no tiene barrotes ni muros, sino pensamientos recurrentes, perfectamente disfrazados de elecciones propias. Y si el verdadero guardián de la realidad no es el miedo, sino la ignorancia de que cada instante puede ser un punto de inflexión, una brecha por donde se filtran milagros y monstruos. Según la alquimia ancestral, el plomo de la incertidumbre solo se transmuta en oro cuando se reconoce la densa sustancia de la duda y se encara la verdad luminosa de la autoconciencia. Las leyendas del Nilo cuentan que Thoth, escriba de los dioses, poseía una pluma de ibis capaz de trazar destinos y borrar universos con un solo gesto. Cada trazo suyo era la vibración exacta contenida en el pensamiento cósmico original. Cada silencio, un eco de las vastedades anteriores al tiempo humano. ¿Por qué insisto en estas imágenes? Porque lo que te amenaza no es el caos externo, sino la inercia silenciosa de aceptar lo conocido como único refugio.
Solo el 3% de quienes pisan la tierra se detienen a cuestionar. ¿Transito yo mis propios caminos o sigo un mapa ya dibujado, diseñado por entidades cuyo rostro no conozco? En las escuelas mistéricas, los discípulos eran enfrentados a enigmas cuya solución no proviene de la razón, sino de un temblor visceral que sacude el alma. Tú, ahora, virtual peregrino, has llegado a la encrucijada. Puedes percibir la delicada línea donde el pensamiento propio se desvanece y comienza el eco ajeno. Dicen que el universo conspira a favor de quienes se atreven. Una frase repetida 1000 veces y, sin embargo, cada vez más vacía porque pocos comprenden el peligro que encierra. La energía cósmica no favorece al ignorante, lo deglute, lo recicla y lo expulsa como sombra de sí mismo. Silencio. ¿Lo sientes? Es ese rumor sordo bajo tus ideas más aladas, un consejo hermético. Si escuchas lo que subyace al bullicio, empezarás a intuir los engranajes secretos de tu propia psique. No caigas en el error de suponer que los símbolos antiguos eran solo adornos vacíos. Eran mapas cuidadosamente cifrados para guiar a los audaces fuera del laberinto de la materia. Cada jeroglífico, cada fractal de geometría sagrada, señala un sendero de regreso al núcleo perdido, donde el pensamiento, la palabra y la realidad aún son uno. Te enfrentas así a una paradoja inquietante. Cuanto más crees conocer, más vasto y oscuro te resulta el terreno de lo desconocido. Dicen que basta un chasquido de dedos, un instante de lucidez, para disolver la trama de sombras y despertar en la claridad de lo real. Pero este chasquido, más que un gesto físico, es un acto de osadía interna. El momento en que te atreves a mirar más allá del guión impuesto, a percibir la tela de araña que une tus emociones, tus recuerdos, tus impulsos más íntimos con un designio perpetuo que parece observar desde el umbral, paciente e indescifrable. ¿Sabes? Nadie adora más sus cadenas que aquel que no las ve, y es aquí donde el poema hermético cobra vida. Eres tierra y estrella, animal y Dios, sombra y relámpago. La pregunta que has evitado es, quizás, la única que importa, cuánto de lo que piensas, sientes y haces ha brotado de tu fuente original, y cuánto ha sido injertado por los jardineros del inconsciente colectivo. Mientras la mayoría duerme, soñando sueños ajenos. Una minoría hijos secretos del despertar aprende a observar el flujo de los símbolos, a interpretar los mensajes silenciosos de Thoth, a deslizarse por la bruma sin perderse ni disolverse en ella. Lo que está en juego no es solo una idea, sino el mecanismo mismo que moldea tu realidad, la alquimia entre la percepción y lo oculto. Cuidado. Precisamente ahora, mientras lees estas palabras, alguien o algo podría estar reescribiendo los límites de tu universo interno, pero ya no puedes desandar lo andado. Has visto la grieta tras el velo, y el eco de tu propia voz comienza a sonar distinto. Este es el preludio de un viaje, la travesía del héroe que quiere recordar, la danza por donde el misterio invita y la verdad destella fugaz, volviéndose de nuevo, como al principio, silenciosamente inexplicable. Igual que la piedra cae en el lago y en la silente superficie se abre un abanico de círculos, viajando hacia el infinito. Así también el gesto pequeño y casi intrascendente de un simple chasquido de dedos puede convertirse en el umbral de toda una cosmogonía oculta. Detengámonos, pues, ante el misterio de ese instante en que carne y voluntad se pliegan en un mismo designio,
¿Cuántos secretos puede contener el golpe fugaz de la yema contra la palma? ¿No es, acaso, ese eco diminuto el vestigio audible de un poder mucho mayor? Dormido bajo la rutina de lo cotidiano, respiremos hondo. Cerrad los ojos mente y dejad que la memoria, como un río subterráneo, os lleve hacia océanos de símbolos y teorías, porque solo al atravesar el velo aparente podemos vislumbrar la intersección entre lo físico y lo invisible. En el quicio del acto, antes de que el sonido nazca, el cuerpo se dispone. Músculos en tensión, la corriente eléctrica danzando en la médula, las neuronas conspirando en el silencio anterior a la chispa, los dedos, como emisarios antiguos, preparan el sacrificio de la quietud por la eclosión del sonido. La ciencia, armada de su lupa y sus sensores de alta velocidad, descompone el movimiento en 1000 fragmentos invisibles al ojo desnudo. Investigaciones recientes, como las que emanan del laboratorio de la Universidad de Georgia, han revelado el mecanismo escondido bajo el chasquido. Una aceleración de vértigo, casi 30 veces más rápida que la de un parpadeo. El pulgar y el corazón fungen de resorte y barrera. El roce, la compresión y el súbito deslizamiento desencadenan una onda acústica que, por un brevísimo latido del tiempo, dobla la voz de lo humano. Mas este saber es suficiente, ¿o acaso, al concentrar el foco en la partícula, perdemos la música de la totalidad? Mirad. Tras el escenario de tendones y fricción, la pregunta persiste, vibrando. Porque si el cuerpo esa arquitectura de sal y electricidad es capaz, en apenas milisegundos, de concentrar y liberar una energía tan pura, ¿qué otras potencias duermen bajo la piel, esperando el conjuro exacto? Y si cada uno de nuestros gestos ordinarios es apenas la sombra de facultades ancestrales, de las que solo intuimos el eco, la tradición hermética enseña que la forma y el sonido son hermanos, hijos de un mismo misterio primordial, el chasquido. En su modesta resonancia, podría ser la última hebra de un hilo que conduce, más allá de lo material, hacia un reino donde el pensamiento modela la sustancia y la voluntad imprime su huella en el tejido de la existencia. Los antiguos egipcios, vigilantes de un saber profundo, ese saber que dormita en las líneas del corpus hermeticum y en la mirada impasible de Thoth, atribuían al sonido el poder de dar vida y de inscribir la intención sobre la materia misma. Allí, en las cámaras secretas de Karnak y Luxor, las palabras eran esculpidas como encantamientos, y todo nombre verdadero era una llave para descorrer los velos de la ilusión. Los griegos recogieron esta herencia en la figura del logos, el sonido creador, la vibración inicial que ordena el caos y engendra el mundo, y más allá, entre los chamanes de la taiga y los magos de la medianoche, el chasquido de los dedos se convertía en rito, llamada al espíritu, fractura sutil que rasga la continuidad del tiempo y permite que la conciencia se asome, aunque solo sea por un instante, al abismo del otro lado. Preguntémonos, entonces, desde esa perspectiva multiestratificada, si lo que llamamos realidad no es más que una partitura, y nosotros pobres aprendices de demiurgos, los músicos que desafinamos la melodía con cada acto impensado. Cuando la yema impacta contra la palma, se produce una onda de presión. Sí, pero también un estremecimiento en el campo electromagnético que organiza la percepción y el sentido. Las microvibraciones viajan por la carne, por el aire y por el éter invisible, cruzan umbrales neuronales,
despiertan resonancias en la corteza cerebral y se esparcen como semillas de intención en el fértil terreno del inconsciente. Sabemos que las ondas sonoras pueden reorganizar la materia, como demuestra el fenómeno de la cimática, dunas de arena dibujando mandalas al vaivén de frecuencias inaudibles. ¿No será que, cuando hacemos sonar nuestros dedos, la onda pequeña, humilde está, en verdad, programando el espacio que habitamos, retejido por cada eco en la urdimbre cuántica de lo real? El hermetismo ha guardado por siglos esta intuición. Toda vibración es una llave, y el universo entero se rige por ley de correspondencias. Así como es arriba, es abajo, así como es dentro, es fuera. El gesto eléctrico del chasquido se refleja, en otro nivel, como la fractura de la secuencia lógica que nos mantiene prisioneros en la linealidad del pensamiento. Al interrumpir el fluir habitual del cuerpo, el chasquido actúa como una bisagra mágica. El espectador se sobresalta, la mente se abre, y algo insospechado, una visión, un recuerdo, una revelación repentina puede brotar del fondo. En ese lapso diminuto se abren puertas interiores, y la intención, como una gota de tinta, cae en el vaso translúcido de lo cuántico. Miremos aún más hondo, pues el viaje no ha hecho sino comenzar. No es el chasquido una suerte de signo, una runa efímera trazada en el aire, que avisa a los centinelas del mundo invisible que estamos listos para dialogar con lo ignoto. La física moderna ha balbuceado la teoría de la información, de los campos y las fluctuaciones cuánticas. Ingresamos nuestra voluntad, y la red de la realidad responde, moldeándose al patrón sutil de lo pensado y lo deseado. La tradición chamánica entiende, desde siempre, que cada sonido es puerta, que cada fractura en el tejido habitual del tiempo y de la costumbre es una semilla plantada en el entramado infinito de mecanismos ocultos, de potencialidades apenas intuibles. Entonces, permitidme preguntaros, ¿hasta dónde estáis dispuestos a seguir la estela del chasquido? ¿Os atrevéis a sospechar que en cada gesto cotidiano mora agazapada la posibilidad de reencantar el mundo, de reescribir el código secreto que lo sostiene? ¿O preferís permanecer en la repetición inconsciente, surcando la superficie y sin deteneros ante los resquicios donde emerge lo milagroso? Porque allí, en la intersección entre neurofisiología y arquetipo, entre teorías científicas y saberes ancestrales, se despliega para quien sabe ver el sendero hacia otras formas de conciencia. Sed, entonces, como el verdadero iniciado, recoged el chasquido, dejad que resuene su eco en la gruta de vuestro interior, y preguntad qué se apaga y qué se enciende en ese instante de ruptura. Tal vez, solo tal vez, el universo esté aguardando a que, con el gesto más simple, designemos el punto de inflexión donde la rutina se transmuta en prodigio y el alma. Al fin, recuerda de qué está hecha. La noche avanza y en su seno el silencio parece coagularse, densificarse hasta pulsar con la presencia expectante de algo que está a punto de nacer. En ese eje delicado, donde la oscuridad aún no se disuelve bajo el alba, ocurre un giro inadvertido, pero decisivo. En el tejido de la conciencia, aparece, como un relámpago inverso que asciende desde lo más profundo, la posibilidad de que un gesto trivial casi olvidado en su cotidianidad encierre en sí el misterio de los antiguos dioses y el poder de las fuerzas ocultas. Así, la atención gravita sobre la frecuencia sutil de un sonido, la irrupción breve, precisa, del chasquido de los dedos, cuya vibración,
Lejos de ser un simple eco físico, se convierte en llave maestra de los estados del alma y del universo. El oído interno, templo sumergido en el dosel de la mente, recibe no solo frecuencias mensurables, sino también aquellas que rozan el borde del umbral perceptivo, las más aptas para abrir portales entre los mundos. Hay en el chasquido una vibración que, por su repentina aparición y su veloz extinción, actúa como una espada sonora, un corte limpio en la urdimbre habitual del pensamiento. Resonando a través del aire, la frecuencia golpea no solo el tímpano, sino que reverbera en las profundas cámaras del sistema límbico, ese antiguo regente que gobierna emociones y memorias. La ciencia contemporánea describe cómo ciertos impulsos acústicos pueden modificar patrones neuronales, alterar la química sináptica, inducir trance, atención o incluso estados liminares. Aquellos que habitaron los primeros brujos en la caverna, rodeados de fuego y de sombra. Pero la comprensión última escapa a la simple anatomía. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de Thoth sabían que el verbo, portador de vibración, puede transmutar la materia del pensamiento en acto, y que el sonido, nacido de un gesto consciente, puede sellar pactos con los dioses o abrir puertas en el espacio, tiempo. Así, el chasquido se convierte en eco diminuto de la palabra creadora. Meduneter, los jeroglíficos vivos que eran palabra, imagen y poder, y cuya pronunciación era reserva de iniciados. Un simple chasquido, en cierto tipo de ritual, marcaba el instante exacto de la invocación, la fractura del flujo rutinario para permitir la emergencia del no ordinario. Igual que el martillo de Thor convoca el rayo o el bastón de Hermes pone en movimiento los vientos. En el campo del hipnotismo, esa ciencia liminar entre el mito y la experiencia. La orden precisa viene precedida muchas veces por el chasquido. Una señal abrupta, preñada de la autoridad que detenta solo quien conoce el arte de cruzar fronteras sutiles. El chasquido ordena a la psique descender, como la semilla en lo oscuro, hacia un estado donde los límites del yo se diluyen y surgen nuevas posibilidades de percepción. Es el relincho del cochero invisible, que asusa los caballos hacia sendas inexploradas del ser. La cultura popular, vestida con ropajes de espectáculo pero sedienta siempre de arquetipos, ha intuido este poder y lo ha simbolizado en gestos como el chasquido supremo que desata o aniquila mundos. Retratado en relatos modernos como una manifestación instantánea de la voluntad. Pero mucho antes de que la ficción trivializase este acto, lo celebraba el mago hermético en la iniciación, lo practicaba el druida al reclamar el giro de los vientos, lo portaba el antiguo chamán entre las llamas, llamando de vuelta el alma extraviada de su compañero. Cada chasquido era entonces un relámpago que conectaba el instante con la eternidad. La intención con su cumplimiento. Hay un momento luminoso en el tránsito de la conciencia. La percepción de que el acto es al mismo tiempo símbolo y causa. Mientras la mayoría de los gestos se diluyen en el flujo del hábito, es el despertar quien disuelve la repetición en significado. Cuando la atención espiritual penetra en la raíz del acto, el chasquido de los dedos, el roce de las palmas. La mirada detenida a esa acción se ilumina al ser vista bajo nueva luz. El mago aprende que el chasquido, ejecutado con intención, sirve como conjuro, delimita, despierta, convoca, cierra. Es, en sí, un sílabo hermético, un fiat del microcosmos que imita el eco primordial del macrocosmos. En este sentiero se esconde el punto de inflexión, el turning point que redirige la flecha de la conciencia.
apartándola del olvido y devolviéndola al centro mismo del misterio, allí donde el niño jugaba inconscientemente con el chasquido por aburrimiento. Sorpresa y pura vitalidad resurge ahora en el adulto vigilante el poder de escoger. Entre millones de actos, uno solo que resuene con todo el soporte de su voluntad. Miramos entonces cómo cada gesto vibra cargado de historia, inscripción arquetípica y sabiduría ancestral. Recordemos a los jueces del Egipto antiguo sellando un veredicto con un simple gesto, a los sabios alquimistas acompañando una afirmación con el chasquido escueto de la confirmación, a los derviches usando el ruido seco para precipitar el giro extático hacia el centro del ser. Así la conciencia personal se mueve, como el sol en su barca, de la sombra inconsciente al resplandor lúcido. El chasquido ya no es ruido, ni adorno, ni imitación vacía. Es acto sacramental, elección pura, sello de un instante consciente que transforma la realidad interna y externa. En él, el observador se convierte en actor. El habitante del laberinto recuerda de pronto su linaje, descendiente de Hermes, peregrino de Isis, hermano mayor de los constructores de pirámides invisibles, y con un simple chasquido separa las aguas de lo olvidado y lo manifiesto. El acto es oración, es decreto, es confirmación de la potestad creadora y recordatorio de que, en verdad, como es arriba, es abajo. Queda en el aire como un velo apenas estremecido la pregunta: ¿qué sucedería si cada gesto fuese asumido así? Como un punto de inflexión, como instrumento de reencantamiento, como puente entre lo visible y lo oculto. Quizá, entonces, el alma moderna recobre el arte de vivir en el asombro, y cada acto consciente, por más fugaz, por más sencillo, manifieste el misterio primordial, la chispa de lo divino, resonando eternamente en el eco inconfundible de un simple chasquido de los dedos. Las fronteras entre lo visible y lo invisible, maduras hasta el extremo bajo el soplo del aliento ancestral, vibran en la penumbra de la intención que precede todo gesto. En el intervalo que se gesta entre la expectación y el acto, el universo entero parece replegarse, contenidamente, a la espera del toque final que desgarra el velo del hábito. Surge, entonces, el instante irrevocable, tensado como la cuerda de un laúd entre la paciencia de Saturno y el furor silente de Marte. Cuando la conciencia, reunida y templada, se aproxima a su máxima potencia transformadora, es la inminencia de la decisión, ese destello último que condensa la vasta red de posibilidades e intuiciones y la transmuta en un único acto, el golpe sutil del espíritu en el umbral de lo real. El gesto externo, tan efímero como definitivo, no es sino el reflejo de un trabajo interno, macerado en la caverna secreta del corazón. El toque del dedo sobre la palma, lateral y breve, es apenas un eco en la costra de lo físico, pero en su raíz anida el desencadenamiento de cadenas invisibles, la liberación de un flujo ancestral que atraviesa los planos. Todo converge, la preparación invisible, el susurro de la decisión, el tejido de expectación que lo circunda, se unen en una confluencia única que abre las puertas del tiempo. Así, la acción menor se convierte en puerta mayor, y la más fugaz de las intenciones penetra con denuedo el tejido de lo tangible, inscribiendo una huella luminosa en el código mismo de la existencia. Al resonar ese sonido, mezcla de chasquido y soplo, la materia se pliega ante la dirección pura de la voluntad. El universo, encarnado en lo cotidiano y lo eterno,
Se rinde ante la presión de un significado nuevo, por un momento imposible de calcular. Todo se suspende como si los engranajes del ciclo cósmico se detuvieran solo para escuchar. Entre el eco de la percusión y el nacimiento abrupto del silencio, se produce una suspensión extraña y total. La realidad, por un parpadeo, queda en estado de pureza original, expectante a la semilla del cambio que se ha depositado en su fondo silencioso. Esa pausa, repleta y vacía a la vez, es el sí mismo de lo invisible, la matriz de lo venidero. En ese hueco, la intención nacida antes que la palabra, más honda que el pensamiento, se instala suavemente, inmergiéndose en la arquitectura oculta de los acontecimientos. El cúmulo de asociaciones simbólicas responde. Saturno, con su peso y su límite, establece el umbral. Marte, impetuoso, inyecta el calor vital de la decisión. Las antiguas correspondencias entre planetas se manifiestan no como supersticiones muertas, sino como alfabetos vivos que dialogan en el fondo del alma. El chasquido detona la liberación. En el cruce de las dos fuerzas arquetípicas es el momento en que la voluntad pura transita, sin resistencia, los campos intrincados de la causalidad. En la penumbra vibrante que sigue después, toda la creación adopta una actitud receptiva. La persistencia auditiva del sonido se extingue, y con ella, el murmullo interno de las dudas y las vacilaciones. La mente, anclada en el aquí y el ahora, se convierte en un canal nítido para la información sutil que ordena la realidad conforme a nuevos principios. Esa es la naturaleza oculta de la operación. No se trata de un acto mago, sino de la sintonización absoluta entre humano y cosmos, donde el fragmento y el todo se confunden y la distinción entre interior y exterior se diluye. El ritual mínimo del gesto, entonces, pulsa como la contraseña secreta que reorganiza los senderos de la manifestación. Las filosofías antiguas solían recubrir los gestos cotidianos de esa pátina de potencialidad. Sabían que la acción, rubí de la conciencia, lleva en su interior el germen de toda revolución ontológica. Así, el acto aparentemente insignificante como el chasquido, el leve movimiento de la mano, el simple cruce de miradas puede danzar en sincronía con los ciclos de la vastedad, siempre que sea investido de una preparación interna absoluta. El sankalpa, la determinación interna, pulida y afinada por el silencio. La reflexión y el anhelo más puro actúa como el código invisible que programa el destino, vertiendo su cauce en la infinita periferia de los sucesos. En la hora sagrada del chasquido, cuando la fibra de lo real se afina, el sonido y la ausencia de sonido se entrelazan en una liturgia sin palabras, recubierta del aura de la trascendencia. Lo que se inicia en la palma, en el roce fugaz de los dedos, completa su trayecto en la cima del cosmos, como si cada gesto fuera una cuerda vibrando en la estructura misma del infinito. La inquietud, domesticada, se convierte en el combustible sagrado de la intención, y el cuerpo convertido en templo y oráculo canaliza la potencia total de su deseo hacia la metamorfosis del entorno. Así, en la profundidad silenciosa después del acto, se despliega un tapiz invisible, urdido por el aliento del misterio. Todo el pasado, el presente y el futuro se abisman en ese hueco. Todos los símbolos y relatos antiguos se reactivan, y la vida, por un latido, queda suspendida fuera de sí misma. Es este el umbral donde todo es posible. Allí, la energía, vibrando en el filo entre lo manifiesto y lo latente, acoge la directriz de la voluntad clarificada. Es en ese respiro cósmico ajeno a los relojes,
el momento en el que la obra sagrada de la creación se deja influir por la delicadeza de una decisión y el mundo adquiere, a partir de ahí, una textura distinta, una nueva forma de resonar en la memoria de los tiempos, la magia. Entonces, no se reduce a la acumulación de poderes extraños, sino a la posibilidad de instaurar, por medio del gesto justo y la mente afinada, una nueva alianza entre lo eterno y lo efímero. Esto exige presencia absoluta, coraje sosegado y la aceptación íntima del misterio detrás de la secuencia de los actos. El chasquido, ritual mínimo y máximo, marca el inicio de una odisea renovada. La chispa que enciende la sustancia dormida de la realidad y la impele a ocupar un sendero inédito, cincelado por la pureza de la intención. En la alborada que se cuela tras la vibración, la existencia entera se dispone a reconfigurarse, palpita. Entonces, la certeza de que el sentido último de cada acto radica en la profundidad con la que logramos infiltrarlo de visión y conciencia, el mundo, tocado por ese rescoldo de eternidad que la voluntad introduce en su corriente, continúa su curso bajo los signos reorientados de una nueva ley, mientras la reverberación del acto se pierde en la vastedad, dejando a su paso la huella indeleble de un verdadero renacer, como el río que, tras sortear afluentes y socavones, se ensancha finalmente en delta fértil. Así la travesía por los misterios de la antigüedad converge ahora en lo profundo de nuestra conciencia, reclamando integrar los velos levísimos que separan apariencia, esencia y consecuencia. Se despliega ante nosotros el tapiz lumínico de las correspondencias, donde cada pensamiento, cada palabra entonada en la caverna de nuestro corazón, ondula hacia afuera, tejiendo el tejido invisible del mundo. Tal como enseñaba Todd el 3 veces grande. No hay gesto por nimio que permanezca huérfano bajo la égida de la causalidad. La más diminuta vibración consciente orquesta sus resonancias infinitas en la cámara universal. Y los ecos de nuestra voluntad esculpen, gota a gota, realidades que retornan a nosotros en el círculo inevitable del gran juego hermético. En la alquimia de nuestras elecciones, cada reacción es fuego sutil, cada impulso una chispa que transmuta lo invisible en materia viva. Así, quien observa el despliegue de sus actos desde la atalaya del discernimiento reconoce el sagrado efecto mariposa. No como ocurrencia trivial, sino como ritmo secreto que anida en la matriz misma del cosmos. El antiguo Egipto, cuna de saberes recónditos, nos legó la imagen de Maat pesando el corazón contra la pluma. En ese instante de balanza se evidencia el hilo dorado de la responsabilidad. La causa y el efecto no son aleatorios, sino manifestaciones del orden que atraviesa desde los astros hasta la médula interna del ser humano. Obrar a la ligera o desde la sombra de la intención egoica significa arrojar piedras al lago profundo, cuya onda, tarde o temprano, besará la orilla, trayendo de vuelta el propio reflejo. En este perpetuo entrelazamiento de planos, toda acción se convierte en semilla que germina, bien en los campos de la armonía o en los bosques del desencuentro. El mago interior, aquel que despierta a las escrituras vivientes del hermetismo, comprende que dominar la energía biológica, la fuerza vital, el prana, el ka implica más que poder sobre la materia. Exige templar la esencia ética, descubrir los sublimes mandatos de la conciencia.
El acceso a secretos de la naturaleza no es concesión gratuita sino gravamen de suprema vigilancia, pues un solo movimiento ciego podría desencadenar tempestades donde solo se buscaba el rocío. La sabiduría gnóstica, custodia pura entre las ruinas de Alejandría y los papiros de Nag Hammadi, susurra en voz baja que el ser humano es vértice donde convergen cielo y tierra, y por ello su deber es rozar cada acto con la ternura de la prudencia, recordando que la osadía sin humildad acaba agotando la fuente de la vida misma. El maestro alquímico contemplaba el crisol no únicamente como laboratorio externo, sino como escenario ritual donde la corrupción puede trocarse en oro, al precio de una disciplina férrea y una avidez insobornable ante la verdad. Todo instrumento de poder biológico, toda chispa creativa gestionada desde las lianas de la voluntad, es espejo y espada. Lo que forjamos afuera se nos revela adentro. No hay transmutación válida sin abnegación ni cuidado, ni apertura de los 7 sellos sin la melodía pura del anhelo benevolente. Alineado a la melodía universal, las escuelas esotéricas, celosas de sus arcanos, repetían en cánticos velados la urgencia de custodiar el don. A todo iniciado se le exige prestar cuenta de cómo siembra y para quién cultiva. Así, la disciplina no es negación, sino la orfebrería de la responsabilidad. A la luz de estos principios, la ética se alza como compás y brújula. El riesgo de aplicar los misterios sin conciencia es sembrar desiertos allí donde debía brotar el jardín. Usar el hálito del caos, la raíz de la voluntad en favor egoísta o desatento es pactar con el caos. Invitar a que las fuerzas voraces devoren los fértiles campos de la psique. El mago, el alquimista, el consciente operador de la realidad, carga consigo la pesada ligadura del deber. Si la mariposa bate sus alas en su pecho, millones de realidades pueden verse agitadas siglos después. Porque la red de la existencia no deja nudos sueltos. El tribunal de Osiris no amenaza desde un más allá distante, sino desde la inmediatez de cada presente que forjamos. La balanza no es mito, sino arquitectura viva en la que habitamos a cada instante. A medida que el lector de estas palabras se sumerge en su propio silencio, advertirá que la integración, lejos de ser simple acumulación de saberes, se convierte en alquimia operativa. La unión entre comprensión arcana, conocimiento físico y pulso de la intención. Así, la realidad no es algo que se nos impone, sino océano plástico a modelar con las manos invisibles de la elección. La física moderna, heredera inadvertida de misterios antiguos, confirma que el observador, al participar, altera los caminos posibles. La voluntad, como báculo hermético, dirige el flujo de los acontecimientos desde lo más recóndito hacia lo manifiesto. No hay instante del vivir que se exima de esta ley. El operador de su propio destino es quien, al integrar los saberes primigenios y la invocación de su alma, deviene creador y testigo, constructor y heredero de la obra eterna. No cabe ignorar, sin embargo, que toda llave abre y cierra. El conocimiento, al tornarse acción, requiere del escudo del discernimiento, para evitar que el fuego creador se pervierta en torbellino o devastación. Toda energía que no se funde en el crisol del amor consciente deviene sombra. Por ello, el llamado último no es a acumular poder ni a vanagloriarse del saber oculto, sino a consagrar cada acto, por pequeño o invisible, en el altar del bien superior. Velar por la pureza de la motivación, cultivar la humildad activa y rechazar la indolencia espiritual son las guardas que impiden que el don de la integración se vuelva condena.
El viajero hermético se convierte así en artífice de realidades densas y sutiles, en tejedor de mundos donde el tiempo y el espacio renuevan su alianza, y toda voluntad es eco del uno. Los textos dejados a la sombra de esfinges, pirámides y papiros enseñan que el destino no es herida innata, sino tela a hilar a conciencia, y que la culminación del viaje iniciático solo tiene sentido si se traduce en vida plena, responsable, irradiando sabiduría sin deseo de imponerla, sino como silenciosa invitación. El verdadero artífice reconoce que la vida es ritual perpetuo y que, en la integración delicada de su triple naturaleza materia, energía y espíritu, se insinúa la clave para elevarse al trono interior y devenir el gobernante de su propia realidad. Como en la cámara del rey, donde la piedra angular sostiene la pirámide total, cada comprensión integrada fortifica el templo invisible y consagra, sin estruendo, el milagro simple de existir, ser, en la vastedad del todo, un operador consciente, testigo y vibración, llamado a la aurora de cada instante. Mientras la bruma del ocaso se disuelve lentamente en el horizonte de lo conocido, la senda que hemos trazado juntos palpita con ecos de antiguos símbolos y oráculos susurrados por la voz interior. Las palabras ya no son solamente vehículos de sentido, sino la vibración profunda que entrelaza tejidos invisibles, invitándonos a un umbral donde la realidad se despoja de sus viejas vestiduras y muestra, desnuda, su rostro más genuino. Hemos viajado alejándonos de la superficie y descendiendo, capa tras capa, a la morada secreta donde el soplo del hermetismo, como el loto que brota del fango, despunta hacia una nueva luz. En este instante suspendido, tan cerca y tan lejos de la orilla primigenia, la presencia de Tod, escriba del azul eterno, alquimista de la verdad, se manifiesta, no como un mito encapsulado en el polvo de los templos, sino como una fuerza latente en cada respiración consciente, todo el saber guardado en las tablillas de esmeralda, todo el fulgor de los misterios entretejidos en los jeroglíficos. Murmura su mensaje esencial. La llave de los portales está en tus manos. La palabra que origina mundos aguarda el soplo de tu voluntad. Hay un momento, esculpido en la matriz del tiempo, donde cada buscador se reconoce a sí mismo como reflejo y fuente, como la llama y la lámpara, como el velo y la mirada que lo atraviesa. La alquimia de lo invisible no consiste tanto en transformar el plomo en oro, sino en recordar que el plomo llevaba ya el oro en sus entrañas luminosas. La magia, señala el hermetismo, se encarna primero en el acto humilde y poderoso de asumir la responsabilidad de la propia conciencia. El mundo que ves, esa red de circunstancias, encuentros, aparentes azares, toma la forma de tus designios interiores. Aceptar el mando es abrazar tu potestad originaria. El comando está en mis manos, susurra el maestro interior, no en tono de imposición, sino como la brisa que despierta los campos adormecidos. Ahora, después de las preguntas y silencios, tras haber escrito con tu sombra y tu luz los caracteres ocultos de tu experiencia, el sendero no se extingue, se multiplica en todas direcciones. Cada paso que des se revela como conjuro, cada elección como fractal de infinitos universos. Redefinir la realidad, verdadero núcleo de la reprogramación, emerge del coraje de cuestionar tus antiguas certezas, de permitir que el río del asombro erosione los bordes de lo que creías inmutable. Esta reconfiguración no se da en soledad estéril, sino en la danza vibratoria de todos los buscadores.
Así como la geometría sagrada de las pirámides resuena misteriosamente con las órbitas de las estrellas. Nuestra presencia, nuestras preguntas silenciosas, encienden una red sutil donde el conocimiento circula, se transforma y renace. La comunidad de almas despiertas no es un colectivo ordinario, es una constelación en movimiento, un coro de voces finas que, al armonizarse, elevan la frecuencia del mundo. Allí donde un ser humano recupera su soberanía interior, el mundo entero vibra, aunque sea imperceptiblemente, en sintonía con una octava más alta. Quizás, en el punto en que los senderos convergen, puedas sentir que el viaje no es hacia afuera ni hacia adentro, sino hacia la síntesis. Allí donde las fronteras caen y lo desconocido llama. El simbolismo antiguo apunta a este núcleo. La esfinge, con sus enigmas, el ojo, con su vigilancia amorosa, la serpiente, con su promesa de eternos renacimientos. Cada tradición es un lenguaje, y todo lenguaje es un puente tendido sobre el abismo de lo innombrable. Ahora, te propongo contemplar ese abismo no con temor, sino con la quietud de quien sabe que cada vacío es preludio de una nueva plenitud. Al cerrar esta etapa, el silencio se espesa, fecundo y vibrante. Nada termina del todo. El cierre, en la sabiduría ancestral, es apenas la entonación de una nota cuya resonancia te acompaña aun cuando ya la melodía ha cambiado. La semilla de cuanto has recibido sigue germinando bajo la superficie. Allí donde ningún ojo escruta pero toda vida se origina. Mantente receptivo, la realidad misma, maleable y anticipada. Responde ahora a la calidad de tu presencia y a la claridad de tu propósito. Suelta suavemente las imágenes que aún quedan flotando en tu mente. Hazlas parte de ese humus fértil desde donde brotarán nuevas perspectivas. Ya no es tiempo de buscar respuestas definitivas, sino de habitar las preguntas con dignidad, cuidar el misterio como quien resguarda la fragancia efímera de una flor nocturna. Y así, en el umbral de lo venidero, permanece la invitación susurrada a la conciencia, que cada gesto, cada pensamiento, sea testigo y testimonio de tu capacidad ilimitada para transformar el devenir. En este tejido compartido donde se cruzan miradas y silencios, brota la posibilidad de aprender juntos, de elevar, no solo nuestro entendimiento, sino la vibración misma que sostiene la danza de la existencia. A cada paso, el antiguo llamado retorna, inalterable y siempre nuevo. ¿Qué nueva puerta estás dispuesto a abrir ahora que el secreto está vibrando silenciosamente en tu interior? Si la resonancia te alcanza, deja tu huella y permitámonos reencontrarnos en la siguiente travesía, cuando la luz vuelva a insinuar un nuevo sendero.